Hola amigos, seguimos adelante con el tutorial de electrónica básica capítulo 21, esta vez amplificadores operacionales. La función de un amplificador operacional, como su nombre deja ver, pues es esa, hacer cálculos, operaciones matemáticas, pero no como hoy conocemos en plan digital, sino analógico. Es decir, se tomaban, por ejemplo, dos magnitudes físicas como tensión, dos voltajes, y se sumaban o se restaban, o se hacía una comparación, cálculo exponencial, integral, derivadas, logaritmos, un montón de funciones matemáticas. Pero sabemos que hoy y desde hace bastante tiempo esto se hace con circuitos digitales, por lo que cabe pensar, pues estos circuitos operacionales habrán quedado ya obsoletos. No es así, porque aparte de esos cálculos, pueden hacer un montón de funciones electrónicas valiosas hoy día. Por ejemplo, filtros, es decir, seleccionar o rechazar determinadas frecuencias, por supuesto amplificadores, se pueden hacer comparadores, osciladores, generadores de forma de onda, convertidores digital analógico, analógico digital, adaptadores de impedancia, es decir, un montón de funciones electrónicas, de modo que los amplificadores operacionales siguen vigentes hoy en día y lo seguirán por bastante tiempo. Cuando hablamos de amplificadores operacionales se entiende que hablamos de chips, de circuitos integrados. Por supuesto, estos circuitos se pueden hacer con componentes discretos, en plan 1 a 1, pero no es lo normal es utilizar un integrado. Y la primera empresa que creó uno de estos integrados fue Fairchild Semiconductor, hace ya más de 60 años, con su modelo 702. Un poco más tarde creó el 709, mejorando las prestaciones del primero, y a finales de los años 60, hace ya 50 y tantos años, creó el modelo 741, que muchos lo conoceréis, se sigue utilizando hoy día y se ha convertido en un estándar. Por supuesto, más tarde han ido apareciendo nuevos modelos, hoy día hay un montón, mejorando prestaciones, que si el ancho de banda, que si la ganancia, que si bajo nivel de ruido, un montón de modelos hay. Una de las primeras cosas que deberíamos ver para aclararnos con los operacionales es el símbolo que se utiliza en los esquemas. Y aquí lo tenemos, suele ser un triángulo. Aquí tenemos tres cosas: el símbolo, una representación esquemática de un modelo concreto. Yo he elegido el micro A741, del cual tenemos aquí un ejemplo real, es un 4x4 pines, y tenemos en primer lugar los pines de alimentación, positivo y negativo. Ojo con esto, porque en muchos esquemas no ponen estos pines, los omiten, pero eso no quiere decir que no los lleve, se quitan por claridad, pero siempre deben de conectarse. ¿Qué pasa si no sabemos qué pin es el de alimentación positiva? No sabemos si es el 1, el 3 o el 5. Bien, nos vamos al modelo que viene impreso en el operacional, vamos a suponer que es este, lo tecleamos en Google y ahí nos salen varias páginas llamadas datasheet. Ahí nos va a salir un esquemático como este, donde podremos ver el positivo es el pin 7 y el negativo el 4. Ojo, porque según el modelo esto puede cambiar. Esto es para el 741. Otro grupo de pines son los de entrada, la no inversora y la inversora marcadas con más y menos. Aquí se pone una tensión y según el cálculo que haga el operacional, lo que a su vez depende de cómo lo configuremos, ya veremos esto, tendremos una salida con las dos señales procesadas. Las dos entradas son, en este caso, la 2 y la 3, y la salida, el pin 6. Quedan todavía tres pines sin comentar. El 8, que directamente no se conecta en este modelo, se deja al aire, y el 1 y el 5, que tampoco se suelen utilizar en la mayoría de las aplicaciones, no es necesario, pero esto de offset null consiste, es un concepto que deberíamos ver más adelante, pero bueno, cuando las entradas son del mismo valor, la salida debería de ser 0, pero normalmente en un caso real es distinta de 0, aunque sea un poco, ¿no? Pues bien, poniendo un potenciómetro entre la 1 y la 5 y regulando, conseguiremos que la salida sea 0 cuando las entradas son de la misma tensión. Como digo, esto no suele ser necesario. Y con esto yo creo que queda claro el tema símbolo y las partes estructurales de un operacional. En el modelo anterior 741 hemos visto que venía solamente un operacional en el chip, pero el fabricante puede poner dos o más en un mismo chip, en este caso vienen dos, hablaríamos de un dual como el LM358, y vemos que el reparto de pines es perfecto, dos entradas, salida, dos entradas, salida, y quedan dos pines libres, alimentación positivo y negativo, que es común a ambos operacionales. También tenemos
un quad, es decir, 4 operacionales en un mismo chip, como el LM324, en este caso ya no son 8 pines, lógicamente, son 7 más 7, 14, y el reparto también es igualmente perfecto. 4 salidas, 8 entradas, y quedan 2 pines libres, positivo y negativo, perfecto. De un amplificador operacional se espera un comportamiento teórico llamado ideal, pero lo que vamos a obtener en la práctica es el comportamiento real, el de un circuito de verdad, obtenido en el comercio. Vamos a ver las diferencias entre estos dos operacionales, el ideal y el real. El primer parámetro que diferencia a un operacional ideal de uno real es la impedancia de entrada, la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. En uno ideal se espera que sea infinito, sin embargo en uno real la resistencia es muy elevada, pero no es infinito, del orden de 1 megaohmio. Como consecuencia de esto, la corriente de entrada en uno ideal se espera que sea cero, sin embargo en uno real es del orden de nanoamperios, todo lo reducida que se quiera, pero no es cero. Otro parámetro para diferenciar un ideal de un real es la ganancia en tensión. En uno ideal se espera que sea infinito, pero en uno real tenemos ganancias que sí, pueden llegar a ser del orden de 1.000.000 o más incluso, pero no infinito. Más parámetros, la resistencia de salida. En uno ideal se espera que sea cero, con lo cual tendríamos una gran corriente, sin embargo en uno real es del orden de algunos ohmios o decenas de ohmios, valor bastante bajo pero tampoco es cero. Más parámetros para diferenciar un ideal de un real. El ancho de banda. En uno ideal se espera que sea infinito, es decir, todas las frecuencias serían tratadas igualmente. En uno real no es así, y el ancho de banda suele ser de varios megahercios. Más cosas para diferenciar. Un ideal de un real sería el tiempo de conmutación, es decir, cuando ponemos aquí un cambio en una tensión, el tiempo que pasa desde que ese cambio aquí sucede hasta que se produce la correspondiente salida, en uno ideal sería cero, es decir, velocidad infinita. Eso por supuesto no es así. El tiempo de reacción, de conmutación, puede ser tan breve como nanosegundos, es decir, 1000 millonésimas de segundo, pero no es cero. Y otro parámetro es la tensión de offset, que ya vimos hace un momento por encima. La tensión de offset es qué tensión tenemos a la salida cuando las dos entradas son cero. En uno ideal la tensión debería de ser cero también. En uno real se pueden producir unos pocos milivoltios. Esto, como digo, o bien no tiene importancia o algunos integrados tienen una forma de ajustar esa tensión para que sea cero cuando las entradas tienen el mismo valor. La realimentación es un concepto importante en electrónica y más aún en los operacionales. Ya hemos visto este concepto en más de una ocasión en algún vídeo, en algún circuito en este canal. Recuerdo que se trata, la realimentación, de tomar una fracción de la señal de salida de un circuito y volver a inyectarla a la entrada, de manera que ese circuito puede hacer, digamos, una corrección, puede saber lo que está haciendo. Bueno, en los operacionales hay dos modalidades. Puede ser sin realimentación, que también se conoce como lazo abierto, o con realimentación o lazo cerrado, lo que a su vez puede ser de dos maneras, realimentación positiva o negativa. Vamos a ver estas tres modalidades en un gráfico. Aquí tenemos los tres modelos de realimentación: sin, con positiva y con negativa. La primera de ellas, la salida no está conectada de ninguna manera con las entradas, es decir, el lazo abierto. La respuesta de este operacional la vemos en esta curva. Si la tensión en la entrada no inversora es más baja que la de la inversora, no hay salida. Esto está a cero. Pero cuando se supera el valor aquí al de la inversora, abruptamente sube al valor máximo, al de alimentación prácticamente, aquí en la salida. Como veis, se comporta como un conmutador. No hay transición, sino que lo hace de repente. Esto es como un conmutador electrónico y ese es precisamente el uso que se le da en esta configuración. Con realimentación positiva ahora vemos que sí hay una conexión de la salida a una de las entradas, a la positiva, a la no inversora. La respuesta es un poco más suave, pero sigue siendo bastante abrupta. Y la negativa, que es la más utilizada, vemos que el comportamiento es bastante más suavizado, más estable, y una resistencia o cualquier otro componente en otras ocasiones desde la salida a la entrada negativa inversora, por eso se llama negativa. Vemos que la curva, una vez que la tensión positiva empieza a superar a la negativa, es gradual, 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 y cuando llega a este punto que vemos que no crece más, se llama que está saturado, es decir, una vez que la salida alcanza el valor máximo,
típicamente el de alimentación no poco menos, ya por mucho que aumentemos la tensión aquí, no va a crecer la salida. Esto es lo que se llama saturación. ¿Y qué operacionales vamos a utilizar en un circuito que vayamos a hacer nosotros? Pues habrá que elegir uno que se adapte al circuito. Hay muchísimos tipos, cada uno con sus puntos fuertes. Yo voy a deciros una breve reseña de los más utilizados. En primer lugar tenemos por supuesto el 741, que es de propósito general. También lo es el LF351, pero es más moderno y con más prestaciones. Están el LM358, que es doble, tiene dos operacionales en un mismo chip, y el 324, que es cuádruple, así que si vamos a hacer un circuito con 4 operacionales, el LM324 puede ser una buena opción. También está el CA3140 de alta impedancia en la entrada, lo que viene bien si no queremos perturbar la fuente de donde traigamos esa entrada. Tiene una respuesta de frecuencia bastante aceptable. Y también están los OPA227 y OPA228, los primeros para hasta 8 MHz y los segundos para hasta 33 MHz, son de alta precisión y de bajo ruido. Y finalmente tenemos el tipo OP77, igualmente de alta precisión, pero con una ganancia excepcionalmente alta según el datasheet, que puede llegar a un valor de hasta 10 millones. Y ahora ya pasamos a la parte práctica. Vamos a ver las distintas configuraciones que podemos dar a un operacional para realizar distintas tareas. Bueno, empezamos con un primer uso, es el comparador, y este circuito lo hemos utilizado en más de una ocasión en algún circuito útil, por ejemplo en el interruptor crepuscular para encender las luces del alumbrado cuando se hace de noche de forma automática, y también lo hemos utilizado en el inversor de 600 vatios para proteger la batería, para que no se descargue excesivamente. Bueno, tenemos por supuesto la alimentación a su sitio. La salida va a alimentar a un LED cuando sea a nivel alto y cuando no, pues no lucirá. Y las entradas tienen, en una de ellas, en la no inversora, una tensión fija con este divisor de tensión, será la tensión de referencia. Y en el pin no inversor va a tener una tensión también obtenida de un divisor de tensión, pero variable. Con este potenciómetro yo voy a conseguir que esta tensión suba por encima de la inversora y en ese caso se activará la salida, pero lo hará bruscamente, no en plan pendiente suave, sino todo o nada. Vamos a verlo en el protoboard. Vamos a probar en protoboard el comparador. Tenemos aquí el 741, un LED que funcionará cuando su salida sea alta, y el potenciómetro para regular el pin número 3, la inversora. Según este esquema, tenemos este polímetro conectado al pin 2, que será una tensión fija, está marcando 10,64. Y en el pin 3 la tensión será variable según yo regule este potenciómetro, que es este polímetro. Así que vamos, bueno, tenemos de momento en la entrada no inversora una tensión más baja que en la inversora, por lo tanto el LED no funciona. Vamos a regular para que esta tensión suba por encima de esta y veremos que se enciende el LED. Vamos a ver. Va subiendo, veis, y sin embargo la de la izquierda permanece fija. Faltan prácticamente no sé, 5 centésimas de voltio y el LED no se enciende. Cuando supere en un poco la tensión de la izquierda, veis, se enciende. Ahora mismo estoy superando la tensión de la izquierda en prácticamente unos 10-15 centésimas de voltio. Bien, pues no hay manera, regulando, no hay manera de que esté el LED a medio. O no se enciende o se enciende. Y esto es precisamente lo que se busca en este circuito, un comportamiento como un switch, como un conmutador. Por ejemplo, para encender la luz de la calle no queremos que las luces se enciendan progresivamente según se hace de noche, sino que o se encienden o no. Bien, pues esto se hace con un comparador. Otro montaje, otra configuración sería el amplificador inversor. Inversor porque la señal que se pone a la entrada es invertida a la salida, no solamente amplificada. Si la señal sube de tensión, aquí bajará y viceversa. El factor de amplificación de tensión ya no depende del propio operacional, ahora depende de estas redes de resistencias que son la realimentación, como veis viene a negativo, es realimentación negativa, y ese factor de amplificación es tan sencillo de calcular como dividir R2 entre R1, y va negativo porque recuerdo que esto, además de amplificar, es un inversor. Para el montaje en protoboard que voy a hacer a continuación he elegido los valores de R2 82K, y para R1 he elegido el valor de 1K, por lo tanto 82 entre 1,
82. Ese será el factor de amplificación. ¿Qué pasa si hubiera elegido al revés? Un valor de 1K para R2 y 82 para R1. Pues 1 entre 82 daría un número 0, algo. Eso quiere decir que en vez de amplificarse la señal se atenúa, porque este amplificador es capaz de atenuar según el valor que elijamos de R2 y R1. Pues nada, lo mismo, he hecho en protoboard el montaje del amplificador inversor que acabáis de ver. No necesitamos polímetros, el LED está dirigido a la cámara para que se aprecie bien, y la tensión para la entrada, para esta entrada, no lo voy a sacar de una fuente real de señal, sino me va a valer el divisor de tensión que hice antes. Bueno, vemos que el LED está apagado prácticamente, y cuando giramos no ocurrirá un encendido todo o nada, sino que será progresivo. Este amplificador es progresivo. ¿Veis cómo va creciendo el brillo? Y ahora lo hará de repente, pero no es por culpa del amplificador, sino el comportamiento no lineal del diodo, que enciende bruscamente. ¿Veis? Podemos alcanzar un estado intermedio, no es todo o nada, como en el comparador. Y ahora todo el brillo. Y un estado intermedio, como este. Una configuración muy parecida a la anterior es el amplificador, pero ahora es no inversor. Ahora la señal se aplica al pin no inversor, de modo que la señal a la salida sigue la misma evolución que a la entrada, con distinta magnitud, pero si la tensión de entrada crece, también lo hará la de salida, y viceversa. Tenemos la entrada en el pin no inversor y una realimentación negativa al pin negativo, formado por R2 y R1, y el valor de la ganancia ahora es ligeramente distinto. Tenemos un 1 como constante, igual que antes R2 partido por R1, pero aunque este término valga 0, este 1 va a impedir que la ganancia sea menor que 1. ¿Esto qué quiere decir? Que este circuito no sirve para atenuar la señal, solamente la amplifica o como mucho la deja como está. Este circuito, aunque tenga sus diferencias respecto al inversor, es tan parecido que no merece la pena que lo hagamos en protoboard. Otra configuración es el seguidor de tensión, bastante sencilla. Vemos una realimentación directa al pin negativo y la señal se aplica en este terminal no inversor. A la salida tenemos una señal con exactamente la misma tensión que a la entrada, es decir, no se amplifica, no se atenúa, no se invierte su fase, no se hace nada. Uno puede decir, pues vaya tontería de amplificador, no, si no hace nada. No hace nada en cuanto a la tensión, pero sí en cuanto a la intensidad. Os recuerdo que a la entrada la intensidad es muy reducida, del orden de nanoamperios, miliamperios como mucho, es decir, alta impedancia, mientras que a la salida puede ser de varios miliamperios, por lo tanto tenemos aquí una intensidad mayor. Eso es una adaptación de impedancias, concretamente de alta a baja. Por ejemplo, esto podría servir para activar aquí la base de un transistor de potencia con varios miliamperios, mientras que no sería posible hacerlo aplicándole esta señal. Por lo tanto, la tensión queda como está, pero no la intensidad. Bueno, ya tenemos en protoboard el seguidor de tensión, he cambiado solamente unos pocos puentes, el LED dirigido hacia la cámara. A mínimo, pues vemos que si damos más tensión a la entrada, a la salida tenemos más tensión, es decir, sigue fielmente a la entrada, pero la salida lo hace con una intensidad mucho mayor. Aquí tenemos otro circuito, es conocido como el sumador. Los hay inversores como este y también hay sumador no inversor. Vemos que hay una realimentación negativa y tenemos aquí tres resistencias que serán los sumandos, es decir, cada una de estas tensiones se va a sumar. Aquí hay tres resistencias, pero podrían ser dos o podrían ser cuatro o más. Bien, pues la salida estará relacionada con la entrada según esta expresión. Por ejemplo, el primer término es R1, su valor en ohmios, dividido por R, también en ohmios, multiplicado por la tensión de entrada de esa resistencia, más pues los mismos términos con 2 y con 3. Será la salida. Pero si hacemos que todas las resistencias tengan el mismo valor, si todas son iguales, esta expresión se simplifica hasta el punto de que simplemente la tensión de salida será igual a la tensión 1 más la 2 más la 3. Otra configuración es el restador inversor. Si el anterior circuito era el sumador, este es el complementario, hace la resta entre la tensión 1 y la 2. Y esa resta aparece a la salida según esta expresión, tensión 1 menos la 2, multiplicado por el cociente entre R4
y R2. Podemos ver la realimentación negativa. Y a este circuito, aparte de como restador, también se le conoce como amplificador diferencial. Otro circuito con el que podemos emular una operación matemática, en este caso la integración, es el integrador. La operación de integración consiste en hacer muchas sumas de términos muy pequeños y esto se utiliza, por ejemplo, para calcular áreas y volúmenes. Hemos sustituido la resistencia de realimentación por un condensador que no tiene una respuesta lineal como una resistencia, sino una respuesta en forma de rampa, según se va cargando, y esto nos permite emular, como digo, la operación integración. Aquí tenemos un oscilograma de la salida y vemos de momento que cuando la tensión de entrada crece, la salida decrece, puesto que esto también es un inversor. Y el concepto de la integración lo tenemos aquí. Cuando la tensión sube, la salida también lo hace, bueno, aunque sea descendiendo, lo hace, pero no de la misma manera, sino que es función de qué tensión tenemos en la entrada y de cuánto tiempo se mantiene esa tensión. Ese es el concepto. Así que va creciendo según el tiempo que se mantiene aquella tensión. Hasta una de dos. O hasta que esa tensión baja, o hasta que se alcanza el nivel correspondiente, o hasta que se alcanza aquí en salida la saturación, en cuyo caso esta curva empezaría ahora así, ya que no es posible aumentar más la tensión por haber llegado a la saturación. En este caso también tenemos operación complementaria a la anterior, que era la integración, pues aquí tenemos la derivada, el circuito derivador. El cambio consiste en que hemos cambiado el condensador de sitio, en lugar de estar aquí, ahora lo pusimos aquí. La reacción de este circuito a una tensión de entrada lo podemos ver en el oscilograma. Y para simplificar o para entendernos mejor, digamos que la función derivada en este circuito consiste en que solamente hay una respuesta cuando hay un cambio de tensión, es decir, no una tensión alta, sino un cambio de tensión. Vemos que cuando la tensión de entrada crece, la de salida lo hace también, por cierto, inversamente, ya que esto también es un inversor, y crece. Pero después no importa que la tensión se mantenga alta, la tensión de salida va a decrecer ya que no hay cambios, aunque la tensión sea alta, no hay cambios, pues decrece incluso a cero. Nuevamente, cuando la tensión cambia, se vuelve a producir otra salida, y este es el comportamiento típico de un derivador. Otro circuito con el que podemos emular otra operación matemática es el amplificador exponencial, con el que podemos hacer potencias. Nos vamos a aprovechar para eso de la cualidad no lineal de diodos y transistores, más bien se utiliza un transistor que no tiene una respuesta lineal, sino exponencial. El resto del circuito vemos que obedece a una estructura similar a la que hemos utilizado hasta ahora, una realimentación negativa, y cuando ponemos a la entrada una tensión creciente, según este eje, la tensión de entrada, vemos que a la salida obtenemos una tensión que no es proporcional, no es una línea recta, sino que a un pequeño incremento en la tensión de entrada corresponde un gran incremento en la tensión de salida, lo cual es un comportamiento claramente exponencial. Una vez más, hay un circuito complementario de la operación anterior, que era la exponenciación, pues ahora tenemos un circuito logarítmico. Hemos cambiado el transistor o el diodo de sitio, pero el circuito permanece prácticamente igual, con lo cual una tensión de entrada creciente va a provocar a la salida una respuesta logarítmica, que es una función inversa a la potencia. Y con esto llegamos al final del vídeo. Creo haber resuelto lo básico de los amplificadores operacionales. Ya sabéis que pueden realizar muchos cometidos: filtros, conversores, osciladores, generadores de distintos tipos de onda, que si cuadrada, que si rectangular, que si en diente de sierra. Pueden ser, por supuesto, amplificadores de muchos tipos, comparadores, lo que supone una especie de toma de decisión, es decir, pueden tener muchísimos usos. Y nada, pues deciros lo de siempre, que si este vídeo os resulta interesante, que lo compartáis y que le deis me gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.